Muy buenos días, familia, qué gusto estar con todos ustedes. El día de hoy toca leer Josué capítulo 10, así que vamos a orar y vamos a abrir nuestro corazón para que el Señor nos hable. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por esta oportunidad tan genial, tan especial que tenemos para congregarnos alrededor de tu palabra y aprender todo lo que tú tienes para decirnos. Tenemos un corazón abierto, tenemos una mente abierta para recibir lo que tú nos quieres mostrar. Por favor, habla en nuestro corazón, permítenos, Señor, recibir eso que necesitamos el día de hoy para ser inspirados, para recibir claridad. Ayúdanos, Padre, estamos ante tu palabra para que tu palabra cumpla en nosotros su propósito. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Bueno, vamos a leer Josué capítulo 10 y en este capítulo nos vamos a encontrar la derrota de los reyes amorreos y vamos a obtener aquí algunas lecciones súper valiosas sobre la guerra espiritual. Ahorita vamos a leerlo y les anticipo que es un capítulo más o menos larguito, así que prepárese para una lectura un poquito más larguita de lo normal. Dice: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, y a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí, ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes, y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Jorón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal.
Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda, y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva, y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes, y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo, no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto, Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva en donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada, y mató a su rey por completo, lo destruyó con todo lo que ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho con el rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libná, y peleó contra Libná, y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libná a Laquis, y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel, y la tomó al día siguiente, e hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libná. Entonces Joram, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella, y la combatieron, y tomaron el mismo día, y la hirieron a filo de espada. Y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y la combatieron, y tomándola la hirieron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho en Eglón. Así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir, y combatió contra ella, y la tomó, y a su rey y a todas sus ciudades, y los hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón, como había hecho a Libna, a su rey. Así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento de Gilgal. Y aquí termina el capítulo 10 de Josué. Fueron 43 versículos.
que leímos juntos esta mañana. Quiero dar la bienvenida a los que fueron llegando durante la lectura y le doy la bienvenida también a los que nos van a ver en diferido, los cientos de personas a los que llegaremos durante el día, y a todos aquellos que van a escuchar esto también en Spotify, una bienvenida muy especial. Les invito a poner un comentario, lo que te haya llamado la atención, qué fue lo que fue significativo para ti, lo que Dios te habló, etcétera. Compártelo. Yo creo que va a ser una bendición para todos los que podamos leerte. Bueno, voy a ir a lo que tengo escrito para todos ustedes antes de que pase más tiempo. Quiero decirles que este capítulo nos deja muchas lecciones acerca de la guerra espiritual en la que los hijos de Dios estamos inmersos. Y a lo mejor alguien puede preguntar, caray, ¿de qué está hablando, pastor? Mira, la palabra de Dios nos deja ver de muchas maneras que los hijos de Dios estamos en una guerra espiritual constante. De hecho, el apóstol Pablo dice que todo lo que está en el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza, que tú y yo tenemos que aprender del Antiguo Testamento y aplicarlo a nuestra vida. Hay lecciones en el Antiguo Testamento que nos van a servir a ti y a mí hoy en día en nuestro caminar con Dios. Y aquí se trata básicamente de conquista, de guerra, ¿no? Entonces esto nos ilustra la guerra espiritual en la que tú y yo estamos inmersos. Efesios capítulo 6, verso 12, te lo leo, un solo versículo de muchísimos que pudiéramos hablar para reforzar este concepto. Dice, Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este fragmento de la Escritura nos enseña que todas esas situaciones que tú y yo vivimos con personas diariamente en el trabajo, en la casa, en la familia, en el vecindario, etcétera, en realidad a veces son situaciones que están influenciadas por entidades espirituales a las que aquí se les menciona como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Básicamente son espíritus malignos, caídos, ¿verdad? Ángeles caídos que están ahora dominando a las personas. Detrás de muchas de las cosas que se viven en el mundo terrenal hay un mundo espiritual. Por ejemplo, todo el asunto de la drogadicción y del narcotráfico. Hay principados, potestades, huestes espirituales de maldad detrás de todo eso. Generalmente esas organizaciones delictivas están dedicando sus muertes, sus cargamentos, todo lo que están haciendo a espíritus malignos. Hay una parte espiritual enorme detrás de todo lo que tú y yo vemos en lo natural, en lo palpable. Ahora, en esa guerra espiritual en la que estamos, el enemigo no nada más se opone a la salvación de las personas. El enemigo también se opone a que tú y yo alcancemos el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces el enemigo no nada más se opuso a que tú pudieras alcanzar la salvación, pero ahora que tú eres salvo y que eres parte de la familia de Dios, el enemigo también se opone a que tú alcances el propósito de Dios para tu vida. Dios te alcanzó por un propósito. Por eso el apóstol Pablo dice, no que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que más bien olvidando lo que queda atrás, dice, me extiendo hacia adelante para ver si logro alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. En otras palabras, el apóstol Pablo entendía que no nada más había sido salvo para no pasar la eternidad en el infierno. Él entendía que había sido salvo para alcanzar un propósito que el Señor tenía para él. Entonces, el enemigo no nada más está levantando una guerra espiritual para evitar que las personas se salven, también la guerra espiritual es para evitar que aquellos salvos alcancen el propósito que Dios tiene para ellos. Y entonces en base a eso levanta guerra y oposición contra los hijos de Dios. Bueno, todo esto como contexto para explicar lo que vamos a aprender de este capítulo en particular. Es decir,
Este capítulo lo tenemos que leer en un contexto, tenemos que entender el contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que el pueblo de Israel estaba tomando posesión de la tierra de Canaán, y ese tomar posesión de la tierra de Canaán implicaba muchas cosas. Uno, un juicio de parte de Dios sobre las naciones de esa tierra a causa de sus horribles pecados. ¿Quieres saber de qué pecados estamos hablando? Tienes que regresar a las lecturas anteriores del Pentateuco, que están aquí en este mismo canal. Pero también estamos hablando de que Dios les había regalado esta tierra al pueblo de Israel. Ellos tenían que tomar posesión de ella, pero esa posesión de la tierra implicaba guerra. Entonces, tomando todo esto en consideración, leemos este capítulo y podemos comprender muchas cosas. Lo primero que yo quiero resaltar es lo siguiente. Primer comentario, número 1. Cuando empezamos a obtener victorias que nos acercan al propósito de Dios, el enemigo se refuerza contra nosotros. Aquí dice, versículos 1 al 5, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó, así había hecho a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho la paz con los israelitas y que estaban con ellos, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad. ¿Y sabes qué es lo que hizo? Se unió a otros 4 reyes, ¿no? Entonces, ¿qué aplicación tú y yo encontramos a nuestra vida? Bueno, el propósito de Dios para Israel era tomar posesión de aquella tierra e ir avanzando, conquistando. Entonces, cuando tú y yo empezamos a obtener victorias que nos acercan al propósito de Dios para nuestra vida, el enemigo se refuerza contra nosotros. Adonisedec se juntó con otros 4 reyes. ¿Para qué? Para presentar un frente de batalla contra ese avance de los hijos del Señor. Entonces, tú y yo en nuestro caminar con Dios tenemos que tener progreso. Dios espera que tú y yo avancemos. La palabra de Dios dice, mas la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El plan de Dios no es que tú te quedes salvo y ya. El plan de Dios es que a una vez que tú has sido salvo, empieces a perfeccionarte en tu caminar con Dios y empieces a avanzar al propósito, en alcanzar el propósito de Dios para tu vida. Al ir progresando, es decir, que tú vas conquistando áreas de tu vida y sometiéndolas al dominio de Dios, al ir avanzando en cuanto al propósito de Dios para tu vida, al ir perfeccionándonos en cuanto al servicio a Dios, al ir mostrando más fruto del Espíritu y del carácter de Cristo, ¿qué es lo que hace el enemigo? Se refuerza para tratar de impedir nuestro progreso y nuestro avance, presentando batalla, a veces mucho más fuerte y a veces muchas veces más sutiles contra nosotros. Ahora, tú y yo no debemos perder esto de vista. Tú y yo no debemos ignorar esta realidad. Sería un error muy grande que tú y yo pensemos, ya me salvé, ya la armé. Ese es un error gravísimo. Ya me salvé y alarmé. Porque muchos que obtuvieron la salvación luego fueron arrastrados nuevamente a su antigua vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor pensaron que recibir a Cristo en su corazón, allí terminaba todo. Ya estuvo, ya la hice. No, no es así. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón como Salvador, empiezas un caminar con Él y empiezas un proceso de santificación y de madurez, y ahí es donde el enemigo empieza a presentar batalla contra ti para tratar de impedir ese progreso. Entonces no debemos perder de vista esta realidad de que cuando tú y yo empezamos a obtener victorias que nos acercan al propósito de Dios, el enemigo se refuerza para tratar de detenernos. Si tú y yo perdemos esto de vista, podríamos desanimarnos cuando en nuestro caminar con Dios empezamos a enfrentar situaciones y batallas. Empezamos a enfrentar dificultades. Muchos se desaniman
Porque dicen, no, pues apenas me estoy entregando a Cristo y mira lo que me pasó. Pues, ¿qué esperabas? ¿Que el enemigo te aplaudiera? ¿Qué esperabas? ¿Que el enemigo te echara porras? El enemigo no te va a aplaudir ni te va a echar porras. El enemigo te quiere detener, te quiere destruir, te quiere derribar, te quiere hacer volver atrás. Tú y yo tenemos que estar conscientes de esto para no ser sorprendidos por él. A veces las batallas son más fuertes o a veces las batallas son más sutiles. Pero una vez que tú y yo estamos obteniendo victorias que nos acercan gradualmente al cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida, entonces el enemigo se refuerza para tratar de impedir nuestro avance. Esto es algo que encontramos aquí en este capítulo. Cómo Adonisedec se junta con otros 4 para impedir el avance y el progreso del proyecto que Dios tenía para su pueblo en la tierra de Canaán. ¿Sale? Segunda gran lección que yo encuentro en este capítulo es la siguiente. En la guerra espiritual, tú y yo tenemos que aprender a pedir refuerzos. Otra vez, en la guerra espiritual, tú y yo tenemos que aprender a pedir refuerzos. Cuando se unieron estos 5 reyes para venir a atacar a Gabaón, ya aprendimos ayer antier, que Gabaón hizo una alianza con el pueblo de Israel. Ya aprendimos y explicamos mucho de eso. Pero el asunto es que ahora Gabaón es parte del pueblo de Dios. Dice que entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos. Sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos. Porque todos los reyes amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal a él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. En otras palabras, Josué y todo ese ejército no dejaron solos a los de Gabaón. Entonces ya explicamos. Cuando tú y yo en nuestra caminar con Dios empezamos a obtener victorias que nos acercan al cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida, el enemigo se refuerza para atacarnos. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo cuando percibimos que el enemigo se refuerza para atacarnos? Tenemos que aprender a pedir ayuda. Tenemos que aprender a pedir refuerzos. Los gabaonitas dijeron, pues ¿de qué nos sirve que los del pueblo de Israel nos hayan perdonado la vida con todo y que los engañamos, si van a venir estos 5 reyes amorreos a arrasarnos? No nos sirve de nada. Entonces necesitamos que ahora nuestros aliados, los del pueblo de Israel, vengan y nos ayuden en la batalla. Y esta acción nos deja un principio, una lección. En la guerra espiritual debemos aprender a pedir ayuda, debemos aprender a pedir refuerzos. Familia, escúchame. La vida cristiana se vive en comunidad. Los que tienen conmigo aquí desde principios de año ya me han oído decir esto millones de veces. La vida cristiana se vive en comunidad. Y esto no significa solamente reírnos y comer. La comunidad cristiana no es nomás para reunirnos a comer y a estarnos riendo. La comunidad cristiana también es para que tú y yo pidamos apoyo a otros hermanos en la fe cuando estamos viviendo el rigor de la batalla. Tú y yo ahí necesitamos quien ore por nosotros. Tú y yo ahí necesitamos con quien abrir el corazón. Tú y yo ahí necesitamos a alguien que nos ayude a sobrellevar nuestras cargas. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el Hijo de Dios esté solo. No es bueno que tú estés solo, sola, ante los ataques que el enemigo está trayendo contra ti. Gálatas capítulo 6 versículos 1 y 2 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Fíjate lo que dice, no está hablando de un hermano que vino y confesó, está hablando de un hermano que lo agarraron en la maroma, ¿sale? Y no está diciendo, pues como lo agarraron en la maroma y él no está viniendo a confesarse, entonces déjalo, abandónalo en su pecado para que aprenda. No. Dice, hermanos,
Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No lo dejen solo, considerándote a ti mismo. En otras y luego agrega, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, ¿a poco crees tú que lo que le está pasando al brother no te puede pasar a ti? ¿Y a poco no te gustaría que cuando te pase a ti haya hermanos dispuestos a echarte la mano? La vida cristiana se vive en comunidad. Fíjate lo que dice el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces los de Gabaón, cuando vieron que el enemigo se había reforzado contra ellos dijeron, no podemos quedarnos solos, nos van a arrasar. No podemos quedarnos solos, van a acabar con nosotros. Entonces pidieron refuerzos. Y vino Josué con todos los hombres de guerra y lo ayudaron. ¿Cuál es el error de muchos creyentes? El error de muchos creyentes es que se quedan solos a la hora de la batalla. ¿Por qué se quedan solos? Bueno, por muchas razones. Algunos tienen estructuras mentales bien rígidas, pensamientos que no pueden vencer, como por ejemplo, no, es que la ropa sucia se lava en casa, ¿no? ¿Por qué tenemos que andar ventilando nuestras batallas? ¿Por qué debería contarle a alguien más nuestras cosas? Algunos por orgullo, otros por vergüenza, otros por temor, otros porque a lo mejor en el pasado toda la información fue usada en tu contra. Y entonces cuando estás pasando por dificultades, te quedas tú solo. Pero quienes piensan así, la ropa sucia se lava en casa, ¿por qué debo contarle a otros mis cosas? Quienes piensan así, olvidan que la vida cristiana se vive en comunidad. La vida cristiana se vive en comunidad. Laura y yo experimentamos en una ocasión, a los inicios de nuestro matrimonio, situaciones bien complicadas. Estábamos ganando algunas victorias que nos acercaban en cuanto al cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida. Nos habíamos mudado a Tijuana para ser pastores de jóvenes ahí. Por cierto, no sé si han de aquí alguno de los que estaban en aquel tiempo en nuestro grupo de jóvenes. A veces se mete aquí Mónica Orozco, a veces se mete aquí Blanquita, ay, se me olvidó ahorita su apellido, Blanquita, pues a lo mejor aquí se va a meter. A veces se meten algunos otros chicos de ese tiempo. Llegamos nosotros a vivir a Tijuana y pues estábamos avanzando en cuanto al cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida. Y luego en ese estar allí nosotros perdimos 2 bebés. ¿Y sabes qué? El enemigo buscó refuerzos contra nosotros y empezó a atacar horrible nuestro matrimonio. Laura cayó en una depresión muy profunda y empezó a sufrir ataques de ansiedad. Empezó a tener miedo a la muerte, empezó a pensar que se iba a morir, era un ataque espiritual horrible y empezó el enemigo a atacarla diciéndole que ella no debió haberse casado conmigo nunca porque era un estorbo para lo que Dios quería hacer en mi ministerio. ¿Y qué crees? Eso que Laura pensaba, yo también lo empecé a pensar. Y empecé a pensar que para qué me había casado con una persona que no sabía luchar espiritualmente. Porque yo ya no sabía qué hacer, eran meses que habían pasado, estábamos batallando con la economía, estábamos batallando en nuestro matrimonio y eso que Laura estaba pensando y que yo también estaba pensando, un día Laura me lo dijo, ¿por qué te casaste conmigo? Nos deberíamos mejor de divorciar. Y yo ahí entendí, qué casualidad que lo que yo estoy pensando idéntico, Laura me lo está diciendo idéntico. No, esto es un ataque del enemigo, esto no nada más es una secuela o de lo que nos pasó con los bebés que hemos perdido. Esto el enemigo se lo está apropiando, lo está utilizando para pelear contra nosotros, está reforzándose contra nosotros. ¿Sabes qué es lo que hicimos? Porque yo ya no hallaba qué hacer. Mira, si tú me preguntas, si no orabas por ella, sí, diario. Y no estabas haciendo nada, claro que sí.
pero él no podía vencer. No podíamos ganar esa batalla. Lo que hicimos fue que le pedimos al grupo de jóvenes al que pastoreábamos que nos apoyara, por favor. Proclamamos un mes entero de ayuno y oración, de lunes a domingo, de 7 a 8 de la noche nos reuníamos. Después de haber ayunado todo el día, nos reuníamos para adorar a Dios y orar juntos. Eran tiempos gloriosos en la presencia de Dios, donde uno y otro llegaban y ponían manos sobre Laura y oraban por ella y la bendecían, y entre todos levantábamos nuestras adoraciones delante de Dios, nuestras manos, nuestra oración. Y sabes que Dios empezó a traer sanidad de manera gradual y progresiva en la vida de mi esposa. Ni siquiera nos dimos cuenta cuando ella ya estaba curada. La gente simplemente le decía: hey, Lau, te ves muy diferente. Ya sonríes, Lau. Hoy empezaron a notar que había un cambio. Pero este es el punto, familia. Nosotros no podíamos vencer solos. Y a lo mejor aquí hay alguien entre estos 146 personas que están en vivo ahorita, o los cientos que lo van a ver después en diferido, o los que lo van a escuchar en Spotify. Tal vez aquí hay alguien que tú estás luchando solo. No cometas ese error. Busca refuerzos. Tienes hermanos en la fe. No son nomás para que hagas carne asada con ellos y para que estés mandándoles memes y para que le estés mandando stickers y para que te estés riendo de las cosas. Digo, todo eso lo puedes hacer, no pasa nada. Pero ¿de qué te sirve si a la hora de la batalla no les pides que te apoyen en oración? Entonces, familia, la vida cristiana se vive en comunidad. No te puedes quedar solo. Necesitas buscar refuerzos. Ok, número 3. No me quiero detener tanto porque luego me alargo. Número 3. Tercera gran lección. Familia, en la guerra espiritual debemos aprender a confiar más en Dios de lo que le tememos al enemigo. Otra vez. En la guerra espiritual debemos aprender a confiar más en Dios de lo que le tememos al enemigo. A veces el enemigo se ve intimidante. Y estoy hablando quizá de la tentación que se ve fuerte en el ambiente donde te desenvuelves, en el lugar tal vez de trabajo, o en el lugar, en el campo de acción donde Dios quiere que tú ejerzas tu ministerio. Y la batalla se puede ver intimidante o se puede ver complicada frente a ti. Tú y yo tenemos que aprender a confiar más en Dios de lo que le tenemos miedo al enemigo. Dice: y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos. ¿Y por qué le dijo eso Jehová a Josué? Pues porque Jehová conoce el corazón tuyo y mío, y también conocía el de Josué. Y aunque Josué no hubiera dicho: tengo miedo, ya se saben esas historias, ¿no? De tengo miedo. Aunque Josué no haya dicho tengo miedo, el Señor conocía aún sus oraciones no pronunciadas. Y aunque Josué no hubiera confesado que tenía miedo, Dios conocía su corazón. Y por eso Dios le dijo a Josué: no tengas temor de ellos. Yo los he entregado en tu mano. Ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Y entonces esto a Josué le inspiró fe. Y dice que Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y luego dice cómo Dios obró, los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Jorón, y los siguió hasta Aseca y Macedá. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, dice que Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. En otras palabras, Dios le dio al pueblo de Israel una gran victoria, y fue más lo que hizo Dios que lo que hicieron ellos para ganar. Fue más lo que hizo Dios que lo que hicieron ellos para ganar. Entonces tú y yo tenemos que aprender a confiar más en Dios de lo que le tememos al enemigo.
O sea, el enemigo no lo puedes menospreciar, ¿verdad? Algunos, por menospreciar al enemigo, lo que ha pasado es que han caído derrotados, porque han considerado que se han creído más fuertes que el diablo. No, tú no eres más fuerte que el diablo, pero el que está contigo es más fuerte que él, eso sí. Entonces, no te creas más fuerte que el diablo, pero tampoco pienses que el enemigo tiene más poder que aquel que está contigo. Entonces tenemos que aprender tú y yo a confiar más en Dios de lo que le tememos al enemigo. Tenemos que aprender a confiar más en Dios que lo que le tememos al enemigo. Tal vez enfrente de ti se ven algunas batallas intimidantes, algunas situaciones muy complicadas. Confía más en Dios que lo que le temes al enemigo, por favor. ¿Sabe? Y número 4 y último comentario, a ver si logro no pasarme de los 40 minutos. El cuarto comentario es este: en términos de la guerra espiritual, no debes dejar con vida a ningún enemigo. En términos de la guerra espiritual, no debes dejar con vida a ningún enemigo. Ahora, fíjate lo que dice aquí el versículos 28, por ejemplo. 28, 34, por ejemplo, fíjate cómo dice el versículo 28, dice: en aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey, por completo los destruyó con todo lo que en ella tenía vida sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho con el rey de Jericó. Esta misma situación se repite en el 34, en el 39 y en el 40. Y yo sé que suena horrible en términos literales. O sea, estás hablando de una invasión en la cual se asesina a todos los que están allí con vida. Sí, dice, con todo lo que tenía vida, dice, por completo los destruyó con todo lo que tenía vida, sin dejar nada. O sea, eso era una masacre horrible, era una cosa horrible sucediendo ahí. Ok. Cuando una persona no comprende el contexto de esto, se confunde y malinterpreta la Biblia. Y luego empiezan a complicarse la vida de decir, pero ¿cómo un Dios de amor puede permitir esas cosas? Ok, recordemos, la manera de interpretar estos capítulos es comprendiendo que Dios estaba ejecutando juicio contra el pecado de aquellas naciones. Si tú pierdes de vista esto, te va a costar trabajo leer estos fragmentos. Más si eres un pacifista y acá, y que no, que amor y paz, y toda la onda, que tolerancia, y todo el criterio, ¿no?, que ahora envuelve la mentalidad que rige en estos días. Te va a costar muchísimo leer estos fragmentos y conciliarlo con la realidad de ese Dios de amor al cual nosotros nos acercamos. ¿Cuál es la forma de conciliar esta realidad con la otra realidad del Dios de amor y gracia al cual tú y yo conocemos? Pues tenemos que interpretar que así como la tierra prometida era un regalo para los hijos de Israel y ellos la tenían que conquistar, asimismo Dios estaba utilizando a Israel como instrumento de juicio contra aquellas naciones por los horribles pecados que cometían. No debería perder mucho tiempo explicándolos porque ya los he explicado en lecturas anteriores. Checa las lecturas anteriores, pero no pierdas de vista que Dios estaba utilizando al pueblo de Israel para ejecutar juicio contra las naciones que estaban viviendo allí en la tierra de Canaán. Otra cosa que también es importante aquí recordar, por favor, es que estas historias que estamos leyendo aquí en Josué no tienen nada que ver con la situación actual entre Israel y Gaza.
porque de repente algunos creyentes observan lo que está ocurriendo ahorita actualmente entre la guerra de Israel y Hamás y toda la destrucción que se está generando en Gaza, y luego lo quieren justificar con estos versículos. No es la misma situación, no es el mismo momento histórico, no es el mismo liderazgo, no son las mismas causas, no es lo mismo. Cometeríamos un grave error tratando de justificar esto con toda la masacre que el Estado de Israel está generando el día de hoy. Y no me meto en más detalles. Pero en términos de guerra espiritual, un error fatal es dejar con vida enemigos que en el futuro podrían contraatacarte y levantarse contra ti. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que hay creyentes que conservan en su vida ciertos pecados. Estoy hablando de creyentes que todavía en su vida conservan ciertas actitudes, sin saber que esos pecados, esas actitudes, esos hábitos podrían representar tu desgracia en cuanto a alcanzar el propósito de Dios para tu vida más adelante, o podrían obstruir avances en tu caminar con Dios más adelante. No dejes ningún sobreviviente de tus antiguos pecados en tu vida. Acábalos. Si tú tenías problemas de alcoholismo, ¿qué tienes que andar? No, pues yo ahora nada más me tomo una cervecita de vez en cuando, ya no soy un alcohólico como antes. ¿En serio vas a dejar abierta esa puerta? ¿En serio? ¿No entiendes que después el enemigo se puede aprovechar de todo eso para tu propia destrucción? O sea, estás viendo que tienes problemas de depresión y todavía te la vas a pasar oyendo a Albuki y a Marisela, conectándote con tus antiguos momentos depresivos en tu vida por tus antiguos novios o novias del pasado. O sea, es un error. Hay creyentes que conservan ciertos pecados sin saber que esos pecados podrían representar tu desgracia en cuanto a alcanzar el propósito de Dios en tu vida, o podrían obstruir tu avance en el caminar con Dios. No dejes sobrevivientes, acábalos a todos. Estoy hablando en términos espirituales. Estoy hablando en términos de la guerra espiritual. Familia, esta fue la lectura del día de hoy. Les agradezco a todos por haberme acompañado en esta lectura. Muchísimas gracias. Déjenme orar por ustedes, bendecirlos y dejarlos en libertad. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos conmigo, que me acompañaron en esta lectura. Te doy gracias por los otros que van a ver esto en diferido. Te doy gracias por los que están escuchando esto ahora mismo en Spotify. Te pido que tu gracia y tu favor los bendiga, que tu gracia y tu favor los acompañen donde quiera que estén. Que lo que hoy comentamos, que lo que hoy aprendimos respecto de la guerra espiritual nos sirva para poder vivir una vida más victoriosa en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, guarda a tus hijos donde quiera que estén. Protégelos de todo accidente, protégelos de todo acto violento, protégelos de cualquier situación que pudieran estar enfrentando. Dales la victoria en el nombre de Jesús. Señor, yo como pastor, con la autoridad que tú me has dado, los bendigo en el nombre de Jesús y pido que en todo les vaya bien. Amén. Familia, gracias por acompañarme. No se olviden de compartir esta lectura y esta transmisión. No se olviden de darle like a esta lectura el día de hoy. Saludos a todos. Bye bye.